Televisión Legislativa presenta TVL Noticias, emisión central, con Mariela Logroño. Lunes 6 de noviembre del 2017, amigos y amigas televidentes, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Les damos la cordial bienvenida a la emisión central de TVL Noticias. Gracias a quienes nos sintonizan a través de Canal 42 en Quito y también en nuestro sitio web tvl.asambleanacional.gov.es. A continuación, el desarrollo de las noticias. El proyecto de ley orgánica para impulsar la reactivación económica del país que llegó al legislativo el pasado miércoles deberá ser aprobado en el plazo de 30 días por su carácter económico urgente. La propuesta de 21 artículos y que reforma además varias leyes contempla, entre otros temas, cambios en el pago del impuesto a la renta, así como el uso de dinero electrónico. El proyecto de ley orgánica para impulsar la reactivación económica del Ecuador fue enviado con carácter urgente en materia económica. Contiene varios de los temas que ya había anunciado el presidente de la República. El proyecto propone la exoneración del pago del impuesto a la renta a las nuevas microempresas que inicien su actividad económica. Las mismas gozarán de la exoneración durante 2 años contados desde el primer año en el que generen ingresos operacionales, mientras que para las grandes empresas se plantea un incremento del 22 al 25% del impuesto a la renta. El gobierno propone también cambios en la deducción del impuesto a la renta. Sin embargo, esto dependerá de las cargas familiares. Por ejemplo, si se posee 3 o más cargas familiares o estas poseen enfermedades catastróficas o discapacidad de al menos 30%, se podrá deducir 1.3 veces la fracción básica, a diferencia de una deducción de 0.7% para las personas que no posean cargas familiares. A las personas naturales que por 13º sueldo reciban más de 10 salarios básicos unificados, es decir, de $3.700, se les cobrará impuesto a la renta. La propuesta busca impulsar el uso de dinero electrónico y propone la devolución de 1 punto del IVA por el uso de medios electrónicos de pago. También se plantean sanciones para quienes oculten su patrimonio en el exterior. Elimina el impuesto a las tierras rurales, la devolución del impuesto a la salida de divisas en la actividad de exportación y que la realización y control de las transacciones de medios de pago se realicen a través de las plataformas del Sistema Financiero Nacional. La propuesta enviada por el Ejecutivo contiene 21 artículos, introduce reformas a varias leyes y deberá ser tramitado por una comisión permanente, cuyo informe para primer debate deberá ser presentado en 10 días contados a partir del inicio del trámite. Lorena Espinosa, TVL Noticias. La proforma presupuestaria para el ejercicio fiscal 2018 asciende a $34.854 millones y fija el precio del barril del petróleo en $41,92. De acuerdo al Gobierno Nacional, se prevé un crecimiento real del Producto Interno Bruto de 2,04%. A continuación, las cifras de la proforma presupuestaria. Para el ejercicio fiscal del 2018, el Ejecutivo remitió a la Asamblea Nacional la proforma presupuestaria que asciende a $34.854 millones, mientras que para este año el presupuesto es de $36.818 millones, lo que representa un nivel de gasto menor en 5,3%. Para financiar los $34.854 millones, el Ejecutivo prevé ingresos de $15.343 millones en impuestos, $2.040 millones en tasas y contribuciones y $8.253 millones de financiamiento público entre los ingresos elevados. Aquí también se incluyen ingresos por venta de bienes y servicios, transferencias y donaciones, saldos disponibles, entre otros. Sin embargo, el Ejecutivo prevé un déficit fiscal que alcanzará el 3,9% del Producto Interno Bruto, esto a pesar de que el presidente de la República expidió el decreto de austeridad. De estos $34.854 millones, el Ejecutivo divide los gastos para las 5 funciones del Estado. Legislativa, $62 millones, Ejecutiva, $33.884 millones, Judicial y Justicia Indígena, $596 millones, Transparencia y Control Social, $263 millones, Electoral, $46 millones. Pero hay más cifras. Según la proforma presupuestaria 2018, se prevé un crecimiento real del Producto Interno Bruto del 2,4%, con una inflación promedio anual de 1,38%. y un precio del barril del petróleo de $41. Ricardo Bravo, TVL Noticias.
Cabe destacar que ambas iniciativas, es decir, tanto el proyecto de urgente materia económica cuanto la proforma presupuestaria 2018, serán conocidas esta tarde por el Consejo de Administración Legislativa CAL. En la sesión que está convocada para las 17 horas estaremos pendientes de la información. En otro tema les contamos que para las 10:30 de este martes está convocada la sesión plenaria 482, la conformación de la Unidad Binacional Ecuador-Perú para el desminado humanitario en la frontera, un memorándum de entendimiento entre Ecuador y México para el retorno asistido de personas y una resolución para declarar al pueblo Salasaca como patrimonio cultural intangible son temas que forman parte de esta agenda. La guerra del Cenepa o conflicto de Alto Cenepa fue un enfrentamiento bélico que ocurrió en el lado oriental de la cordillera del Cóndor, sobre la cuenca del río Cenepa en territorio peruano, ocupado por el ejército del Ecuador durante los meses de enero y febrero de 1995. Una guerra que dejó en ambos territorios minas explosivas altamente peligrosas. Tras el conflicto de los gobiernos de Perú y Ecuador, decidieron implementar procesos de desminado que empezó en el 2000, donde militares ecuatorianos capacitados trabajaron en la frontera sur buscando explosivos antipersonales concebidos para mutilar piernas. A 20 años del conflicto se adoptan nuevas medidas. Es así que la Comisión de Relaciones Internacionales de la Asamblea solicita la aprobación del Acuerdo por Notas Reservales Ecuador-Perú para la conformación de la Unidad Binacional de Desminado Humanitario del Perú y el Ecuador, para liberar tierras de los peligros de las minas antipersonales y restos explosivos de la guerra. En la misma sesión plenaria se conocerá el informe elaborado por la Comisión de Relaciones Internacionales respecto del pedido de aprobación del memorándum de entendimiento entre el Gobierno de la República de Ecuador y el Gobierno de Estados Unidos mexicanos para garantizar el retorno asistido, digno, ordenado y seguro de personas. Para su tratamiento, la mesa legislativa contó con varias observaciones desde diferentes sectores, como la Defensoría del Pueblo, en donde propuso la emisión de un certificado médico legal por parte del Estado, a fin de verificar su condición de salud y preservar su integridad personal. Por último, el Pleno analizará y se pronunciará sobre el proyecto de resolución para declarar al pueblo quichua Salasaca como patrimonio cultural intangible. Allí el proponente, el asambleísta Washington Paredes, argumenta varios aspectos, como la gastronomía típica, lugares sagrados como la Chacana Pamba, Quinyu Urcu, y además el ciclo festivo. La convocatoria está prevista a las 10:30. Mariela Logroño, TVL Noticias. Mientras que para las 12 horas de este martes también está convocada la continuación de la sesión 481, con el objetivo de tramitar 5 proyectos de resolución. Nuestra compañera Lorena Espinosa nos amplía los detalles. Buenas tardes. Gracias, buenas tardes. Son 5 los proyectos de resolución que serán debatidos este martes a las 12 horas en el marco de la continuación de la sesión plenaria número 481. Uno de ellos fue de petición del asambleísta Freddy Alarcón. Él solicita que comparezca el secretario nacional de Educación Superior, Augusto Barrera, para que informe sobre el estado actual del plan de contingencia de las 14 universidades que fueron cerradas en 2012. Para que en este pleno de la Asamblea nos informe cuáles son los avances y qué acciones se han tomado respecto de los estudiantes que son parte del plan de contingencia. Miren que ya vamos 7 años que se hizo y que se estructuró ese plan de contingencia, pero hasta hoy los estudiantes tienen problemas, no pueden graduarse, no pueden registrar sus títulos y por ende no pueden acceder a una plaza de trabajo. Otro proyecto es de iniciativa del asambleísta Gabriela Rivadeneira en rechazo de las expresiones del embajador argentino en nuestro país. Pasado 23 de octubre, el embajador argentino en Ecuador hizo declaraciones a los medios de comunicación argentinos en las que se refirió a los ecuatorianos de manera discriminatoria y ofensiva. En su pretendida humorada, el embajador argentino Luis Juez aludió particularmente al pueblo quichua Otavalo en términos que reproducen estigmas, prejuicios y estereotipos que lamentablemente no hemos terminado de erradicar. Las expresiones del embajador Juez, como no podían ser de otra manera, presidente y colegas asambleístas, han causado una profunda indignación y el merecido repudio del pueblo quichua Otavalo y del pueblo otavaleño en general, de las diversas organizaciones sociales y de la misma ciudadanía. El resto de resoluciones versan en temas, por ejemplo, para declarar a Cuenca como patrimonio turístico de calidad, también como Bolívar
provincia de Patrimonio e Identidad, y la última sobre temas viales. Hasta aquí el informe, buenas tardes. Gracias, Lorena, por la información. En otro tema, el presidente de la Asamblea Nacional, José Serrano, se reunió la mañana de este lunes con el ministro de Defensa, Patricio Zambrano, en el complejo ministerial de La Recoleta para tratar asuntos interinstitucionales en torno a posibles reformas de leyes que involucran a Fuerzas Armadas. El titular de la cartera de Defensa detalló que entre los temas a considerar se encuentran las reformas a la Ley Orgánica de Movilidad Humana, Ley de Armas, Municiones y Explosivos, la Ley de Navegación, el Código Integral Penal o la Ley de Régimen Especial de Galápagos, la de neutralización de naves ilícitas y la especial reforma a la Ley de los Regímenes Especiales de Seguridad Social de Fuerzas Armadas y Policía Nacional. De su lado, el presidente Serrano reconoció la obsolencia de algunas normas que regulan a las Fuerzas Armadas. Citó el caso de la Ley de Personal de esta institución. Y desde ya nos comprometemos, señor ministro, señor jefe del Comando Conjunto y comandantes de fuerza, a trabajar en una reforma que le dé vigencia a esta normativa y pueda proteger, como lo dijo también el señor ministro, a las familias y a los miembros de nuestras Fuerzas Armadas, que es también proteger a los ecuatorianos y a las ecuatorianas. Es momento de nuestra primera pausa promocional, pero ya regresamos con más información. Sigan en nuestra sintonía. Regresamos con TVL Noticias, emisión central, luego de la siguiente pausa promocional. Continuamos con TVL Noticias, emisión central. Continuamos con más información. En Azogues se cumplió una nueva jornada de socialización de la propuesta de Código Orgánico Integral de Trabajo. Alrededor de 100 personas, agrupadas en 12 organizaciones, participaron en la mesa de diálogo para la construcción de la propuesta. Las observaciones giraron en torno al respeto de los derechos de los trabajadores amparados en el Código del Trabajo, la estabilidad laboral, la libre sindicalización, pago de horas complementarias, entre otros. Entre las organizaciones que participaron en el encuentro constan el Comité de Empresa de los Trabajadores Auxiliares del Ministerio de Educación, Unión Provincial de Cooperativas y Comunas de Cañar, CELEC, Sindicato de Trabajadores del Hospital Homero Castanier, Comité de Trabajadores de Industria Huapán, Frente Indígena del Cañar, Sindicato de Trabajadores de la Prefectura, Grupo de Guardias, Junta Nacional del Artesano, transportistas, docentes de la Universidad Católica de Cuenca, Extensión Azogues y comerciantes de la Plaza San Francisco de Cuenca. En la misma ciudad sesionó la Comisión de Desarrollo Económico, donde sus integrantes se comprometieron a trabajar en la formulación de proyectos de ley que reconozcan, promuevan e incentiven la participación de los gremios, organizaciones sociales y la ciudadanía de la SUAY. La mesa legislativa profundizó en el análisis de las iniciativas para el fomento artesanal en el país y los proyectos de reformas a la Ley de Tránsito, Transporte Terrestre y Seguridad Vial. Asimismo, la comisión resolvió requerir información de los gobiernos autónomos descentralizados, municipales y provinciales sobre el trabajo que han realizado con miras a establecer un plan a lo largo de plazo que permita fortalecer la generación del empleo, promueva el emprendimiento y la microempresa, y también en el beneficio del desarrollo económico y productivo de la región y del país. La Comisión de Educación realizó una mesa de trabajo con representantes de institutos de educación superior. En la reunión analizaron el estado de los centros y las propuestas para potenciar el proceso de evaluación y acreditación en el marco del tratamiento de las reformas a la Ley de Educación Superior. María Fernanda Arboleda, subsecretaria de Formación Técnica y Tecnológica de la Secretaría Nacional de Educación Superior, expuso la situación en la que se encuentran los institutos técnicos y tecnológicos del país. Uno de los inconvenientes, dijo, es que quienes se inclinaron por la educación técnica y en lo posterior quieran continuar con un título de tercer nivel, deben regresar a los primeros escalones. Entonces nuestros tecnólogos estudian 2.5 años, se gradúan, es de educación superior y hasta ahí llegamos. Si es que quieren ir hacia la universidad, normalmente pasa lo que usted dice, bajan a niveles inferiores porque no les hacen la validación y comienzan otra vez a estudiar, ¿no es cierto? Esta es como la situación. A nivel público tenemos que en el 2010 teníamos 158 institutos públicos, al 2014 140 y actualmente contamos con 138 institutos públicos, de los cuales 96 institutos
institutos están entre técnicos y tecnológicos, con 2 de los 96 que tienen un cierto particularidad, porque tienen una autonomía. Esta mañana los asambleístas Pavel Muñoz y Marcela Holguín expusieron las dificultades que enfrenta el barrio San José del Condado por la obra Quito Cables. Allí los legisladores dieron cuentas de aparentes irregularidades con el proyecto, por lo que solicitaron suspender esta obra municipal. Le solicitamos la suspensión del proyecto Quito Cables por las siguientes razones. 1. El proyecto no se encuentra enmarcado en un plan integral que enfrente y solucione los problemas de movilidad de los barrios del noroccidente de Quito. De hecho, por la preparación de este proyecto se han abandonado otras obras que coadyuvarían con una solución mayor a los problemas que enfrenta la zona. 2. Del análisis que nos ha solicitado y hemos realizado con la ciudadanía afectada, no hemos podido constatar la existencia de estudios previos a la fase precontractual, donde deberían constar las evaluaciones financieras y socioeconómicas. La población afectada tampoco dispone de los estudios que le permitieron a la alcaldía analizar las distintas alternativas y seleccionar de entre ellas la opción más viable. Sin embargo, de acuerdo a los diferentes moradores de los distintos barrios, hay otras alternativas de vialidad que podrían representar menos recursos para la capital ecuatoriana y que podrían satisfacer de mejor manera el tema de la vialidad y del transporte público, que hoy por hoy es una de las grandes preocupaciones de los habitantes. Tiempo de una pausa, pero al volver más información aquí en la emisión central de TVL Noticias. Ya regresamos. Regresamos con TVL Noticias, emisión central, luego de la siguiente pausa promocional. Continuamos con TVL Noticias, emisión central. La ciudad de Cuenca festejó sus 197 años de independencia con la presencia de importantes autoridades, entre ellas el presidente de la República, Lenín Moreno, y el titular de la Asamblea Nacional, José Serrano. Diversos eventos se realizaron por los 197 años de independencia de la ciudad de los Cuatro Ríos, Cuenca, que se celebraron el pasado viernes. A las 8 de la mañana de ese día se celebró la misa de acción de gracias, mientras que a las 9 se colocaron ofrendas florales. En ambos eventos participó el presidente de la legislatura, José Serrano, y otras autoridades. Por la tarde se desarrolló la tradicional sesión solemne, que fue encabezada por el presidente de la República, Lenín Moreno. El jefe de Estado destacó el desarrollo de la ciudad y también el carácter de sus habitantes. Es refrescante, es un placer ver cómo Cuenca crece cada año. Desde el aire se puede ver todo lo que ustedes son capaces de hacer. Algo que admiro de ustedes, amigas y amigos, es que son emprendedores y luchadores. Nunca se quejan. Asimismo, el primer mandatario trató temas políticos e hizo alusión a su antecesor, el expresidente Rafael Correa Delgado. Los jóvenes tomen la posta de quienes, como decía el presidente anterior, en los años buenos. Porque hubo años buenos. Sí, hubo años buenos. Y decía, para que nos reemplacen por inútiles. Se le olvidó, a mí no se me olvidó. Nada más espeluznante que una sociedad en la que todos seamos iguales, en las que todos pensemos igual. Horroroso. El presidente de la República había visitado por la mañana la Universidad de Cuenca para conocer los detalles de los proyectos científicos que se realizarán en el campus Balsay. Karel Sack, TVL Noticias. En tanto, la ciudad de Manta celebró sus 95 años de cantonización. En la sesión solemne participaron Carlos Berman, segundo vicepresidente de la Asamblea Nacional, y los legisladores por Manabí, Daniel Mendoza, Tangi Vera, Mariano Zambrano, Rafael Quijije y Teresa Benavides. En ese marco, los parlamentarios entregaron un acuerdo de felicitación al alcalde Jorge Zambrano por el 90º aniversario del cantón. Carlos Berman, vicepresidente de la Asamblea Nacional, intervino en la sesión solemne por los 95 años de cantonización de la ciudad de San Pablo de Manta, que se cumplió en la Plaza Cívica. Lo acompañaron los legisladores Daniel Mendoza, Tangi Vera, Mariano Zambrano, Rafael Quijije y Teresa Benavides. En esta ocasión, el legislativo, a través de su vicepresidente, entregó un acuerdo de felicitación al alcalde Jorge Zambrano en razón de la conmemoración del 90º aniversario del primer puerto marítimo de Ecuador. En el documento se resaltó que Manta surge con el esfuerzo mancomunado de sus ciudadanos, comprometidos y con amplio espíritu de lucha para propiciar su desarrollo integral y el fortalecimiento de los valores de identidad del país. Manta, que a pesar
de ese desastre, tal vez el desastre más grande en toda la historia que hemos vivido, como aquel 16 de abril, ha logrado resurgir como una ave fénix. Y nadie cree que pasamos un terremoto de casi 8 grados, producto como la ciudad se va levantando con el esfuerzo, indudablemente del sector privado, del sector público. Que el desarrollo de una comunidad no es a través únicamente de las autoridades. Todos tenemos que participar. Por eso, una vez más, la invitación a que las diferencias que tengamos las llevemos en el marco del diálogo. Y si no logramos ponernos de acuerdo, entendamos que esto es democracia. Durante la sesión, el segundo vicepresidente invocó a la unidad de los mantenses para consolidar su desarrollo tras anunciar que la Asamblea impulsará las leyes de pesca y turismo, así como también el Código de Comercio a favor de la jurisdicción y del país en general. María Fernanda Medina, TVL Noticias. El feriado que terminó dejó 6 muertos en la capital. Sin embargo, se destacó que las acciones adoptadas por diversas carteras de Estado para prevenir accidentes tuvieron un impacto positivo. Por su parte, la Cruz Roja informó que se realizó 751 atenciones en todo el país. El feriado, que empezó el jueves 2 de noviembre por el Día de los Difuntos y la Independencia de Cuenca, dejó 6 muertos en la capital, según detalló el coronel Juan Zapata, secretario general de Seguridad y Gobernabilidad del Distrito Metropolitano de Quito. 4 personas fallecieron por accidentes de tránsito. Además, se registraron 33 heridos. El Sistema Integrado de Seguridad EQ911 destacó cifras positivas del feriado, reflejadas en la disminución de emergencias. Así detalló que las llamadas por violencia contra la mujer o miembros del núcleo familiar se redujeron en un 36%. También disminuyeron los reportes de choques vehiculares en un 15%, esto con respecto al feriado de noviembre de 2016. Desde la Agencia Metropolitana de Tránsito, AMT, se informó además que durante el feriado se realizaron 60 operativos que dieron como resultado 16 personas aprehendidas por conducir en estado de embriaguez. Se agregó que en comparación con el año anterior existe una disminución del 60% de siniestros de tránsito y heridos. Las autoridades de socorro atendieron en total 97 emergencias en la capital durante estos días de feriado. Karel Sack, TVL Noticias. A continuación, la agenda de actividades prevista para esta tarde en la Asamblea Nacional. A las 15 horas, sesión de la Comisión de Derechos Colectivos. Recibe a Verónica Espinosa, ministra de Salud Pública, quien expondrá sobre los centros de atención gerontológica que existen en el país, así como las políticas públicas y acciones emprendidas por esta cartera de Estado a favor de las personas adultas mayores. También el análisis de las observaciones presentadas por parte del Patronato Municipal San José en torno al proyecto de ley del adulto mayor, esto en el 5º piso del Palacio Legislativo. 17 horas, sesión de la Comisión de Justicia, debate sobre los casos presentados respecto de las solicitudes de amnistías enviadas mediante el CAL del 12 de septiembre del 2017. Esto será en el 2º piso del Palacio Legislativo. Llegamos a la parte final de la emisión central de TVL Noticias. Siguen en la sintonía de la televisión legislativa. Buenas tardes. Televisión Legislativa presentó TVL Noticias, emisión central.